Se la presento ahora mismo. Le doy la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto a María Corina Machado, exdiputada y coordinadora de Vente Venezuela. María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por abrirnos un espacio. Gracias a ti, Fernando, como siempre. María Corina, de entrada quiero preguntarte, Juan Guaidó, ya hablaste con él, ya te reuniste, ¿Juan Guaidó hoy es o no es el presidente encargado, el presidente legítimo? ¿Es o no? Claro que es el presidente legítimo, así lo establece la Constitución venezolana, y nosotros lo que esperamos es que la comunidad internacional, los países, en primer lugar del hemisferio, lo reconozcan como tal. Importante lo que me acabas de decir, porque vemos repetidamente el reconocimiento a la Asamblea Nacional. Lo escuchábamos hoy del mismo vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Tres fuentes nos han confirmado a nosotros que se baraja la posibilidad de reconocer a Guaidó como el presidente legítimo, pero no hay ningún estado que hoy por hoy, fuera de la Organización de Estados Americanos, no hay ningún estado que lo haya reconocido como tal, que se refiera a Juan Guaidó como el presidente encargado o el presidente legítimo. ¿Por qué crees que sea esto? Este tema de la juramentación y toma de posesión, ¿crees que es lo que está frenando a la comunidad internacional para dar el paso de reconocerlo como el presidente legítimo? ¿O a qué atribuyen que no se dé este paso por parte de los estados? Bueno, en primer lugar, Fernando, esto es un proceso inédito, nunca antes había ocurrido en nuestro hemisferio. Y la verdad es que tenemos que entender la magnitud de las fuerzas que se están desatando en Venezuela a favor de una transición a la democracia, tanto las fuerzas internas como externas. Estamos enfrentando un régimen que es un estado criminal, no es solo una dictadura convencional, y hemos logrado que finalmente la comunidad internacional decide actuar de manera decisiva. Y es muy importante porque debemos entender que este régimen se ha soportado sobre fuerzas de enorme poder, criminales del mundo, que han estado soportando progresivamente la instalación de todo un sistema de mafias contra las cuales los venezolanos hemos luchado durante 20 años con un sacrificio enorme, gigantesco, y finalmente han confluido fuerzas internas y externas para llegar a este punto. Creo que desde el 4 de enero, cuando se produjo la declaración del Grupo de Lima, para mí es un hito en este proceso. Se comenzó a acelerar una serie de acciones para dejar muy claro que esto es un proceso irreversible, que esta oportunidad tenemos que aprovecharla, que la Constitución en Venezuela es clarísima, taxativa, que ante el vacío de poder ocupa la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, y que además hoy en día tiene el apoyo no solamente de la población venezolana, sino, yo debo decírtelo, de la Fuerza Armada Nacional. La inmensa mayoría de nuestros ciudadanos militares están en contra de esta tiranía que ha entregado nuestra soberanía nacional y están a favor de la restitución del orden democrático y de la institucionalidad en nuestro país. Partiendo de tu explicación, María Corina, de forma muy coloquial, te diría, bueno, entonces este arroz ya se coció. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya apoya, dices tú, a Guaidó, si hay reconocimiento de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo, si dentro de Venezuela ya ustedes ven y mencionan y sustentan a Juan Guaidó como el presidente legítimo, entonces, ¿qué falta? ¿Qué sigue, María Corina? Bueno, estamos enfrentando, como te digo, un estado criminal que tiene fuerzas paramilitares, presencia de guerrilla en más del 60% de nuestro territorio, agentes cubanos armados, infiltrados en los 4 componentes de nuestras Fuerzas Armadas, que están aplicando un seguimiento, espionaje implacable, donde recordemos que tenemos cientos de presos políticos, varios cientos de ellos militares que están siendo torturados, amenazados, ellos y sus familias, y desde luego es un proceso que ha sido complejo, terriblemente doloroso para la sociedad venezolana, pero que finalmente las fuerzas están construyendo en la dirección que es. Entonces, ¿qué es lo que falta?
Yo pienso que la Asamblea Nacional tiene que formalmente reconocer a Juan Guaidó, que asuma como lo que es el presidente legítimo de Venezuela, como establece la Constitución, y en consecuencia se producirá, no tengo la menor duda, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de la República por parte de los países del hemisferio, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos y subsecuentemente de otros países. Y Nicolás Maduro entenderá que por su propio bien lo que conlleva ello es una negociación que establece los términos y garantías para su salida. Es un momento terriblemente peligroso, hay que decirlo. Esto no está resuelto, como tú dices. Son criminales que están soportados por mafias muy complejas, muy peligrosas, que dependen de Venezuela, no solamente para su subsistencia, sino para el crecimiento al cual ellos pretenden darle este proyecto en otras regiones del hemisferio. De allí que esto se haya convertido, me refiero a la crisis venezolana, en la absoluta prioridad geopolítica en todo el hemisferio occidental. Me respondiste la segunda y la primera también, me lo acabas de decir muy claramente, ¿no? ¿Qué sigue? Que reconozca el mismo Parlamento, la misma Asamblea Nacional a Juan Guaidó como el presidente legítimo, el presidente encargado, el presidente, para que la comunidad internacional reaccione. Era lo que yo te decía, ¿por qué será, no, que los estados todavía no le dicen, lo reconozco como presidente legítimo? Ahora, independientemente de esto, María Corina, si se da el escenario, vamos a suponer que en la Asamblea Nacional aún no se haga este reconocimiento, esta toma de posesión de Juan Guaidó como presidente legítimo o encargado. Si Estados Unidos finalmente se concreta esto que hoy nos han informado tres fuentes diferentes, el de reconocer a Juan Guaidó por parte del gobierno de Trump como el presidente legítimo de Venezuela, ¿tú crees que sea suficiente para que el resto de la comunidad internacional, el resto de los estados latinoamericanos se pronuncien haciendo lo mismo, reconociéndolo como el presidente legítimo, aun y cuando no se dé este último formalismo dentro de la Asamblea? Bueno, en primer lugar, los que dieron el primer paso el 4 de enero fueron los países integrantes del Grupo de Lima. Y ahí hay que reconocer la posición activa, el liderazgo que ha tenido el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, el presidente de Perú, varios gobiernos del hemisferio, el presidente Piñera, el presidente Macri, que han estado sumamente, por supuesto, el presidente de Paraguay, que han tenido posiciones inequívocamente firmes con lo que representa un régimen que no reconocen. Insisto, ese 4 de enero fue un punto de quiebre, Fernando, que ha detonado todas estas acciones. Obviamente, Estados Unidos, todo lo que implica en términos de la subsistencia económica del régimen de Maduro, tiene una importancia fundamental, porque en el momento que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo, hay una serie de consecuencias en elementos de orden financiero que van a poner a Nicolás Maduro ya definitivamente frente a la pared. Y no tiene otra opción por su propio bien, como le hemos dicho. Nosotros queremos que Nicolás Maduro salga vivo para que enfrente la justicia, pero tiene que asumir que este es un proceso irreversible. Más del 90% de los venezolanos están hoy desesperadamente exigiendo su salida y finalmente estas fuerzas coincidieron. Y quiero insistir en algo, Fernando. Esto es un proceso estrictamente apegado a la Constitución, de manera que esperamos los venezolanos que todos los gobiernos, no solo del hemisferio, sino los gobiernos democráticos del mundo, acompañen este proceso sin demora. Yo en estos días, todos los días el tema de Venezuela está presente en mi vida por mil razones, ¿no? Además, no sé por qué la gente que me rodea en mis actividades diarias, además de mi esposa, casi todos son venezolanos, me los encuentro en la calle, en todos lados. Y yo hablaba con ellos, siempre sale el tema político. Y entonces hablamos de las diferentes figuras de oposición. Y yo les decía, y te lo quiero decir a ti, ¿no? Que la única que mantuvo esta línea de pensamiento, que fue concreta, que no fue contradictoria, que se mantuvo en cuanto a los procesos y los pasos y lo que se tenía que hacer, incluso la que pedía el 233, era María Corina Machado. Me parece que así eres percibida por muchos venezolanos, como alguien que se ha mantenido en la línea, que no ha sido contradictoria, que la han calificado incluso de radical, pero hoy el 233 que María Corina Machado pedía, ahí está, ¿no? Finalmente, el tiempo te da la razón en este sentido. Sin embargo, hay algo que hoy genera controversia y también inquietud
dentro de los venezolanos y no sé cómo pasa o si pasa dentro de la oposición. Y es el tema del documento, el escrito de Enrique Capriles. Quiero hablar contigo acerca de eso cuando regresemos, sobre la fuerza física, de no tener la fuerza física, la Asamblea, para poder salir adelante de este momento histórico. María Corina Machado está conmigo, hablo con ella acerca de esto, porque finalmente, bueno, es la oposición la que busca este liderazgo y esta unión, pero aquí hay una voz que para muchos, no lo digo yo así, para muchos es disidente en el momento que se vive, ¿no?, en Venezuela. Hablamos, a ver qué opina María Corina después de la pausa. Es Venezuela, la pregunta, ¿el legítimo contra el usurpador? Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está considerando reconocer al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país. Ya ven. Continuamos con María Corina Machado, que nos acompaña precisamente desde Venezuela, desde Caracas. María Corina, aquí en un momento importantísimo, en donde de nueva cuenta se busca la unificación, la cordura, la sintonía de la oposición en Venezuela. Lo estamos viendo dentro de la Asamblea Nacional, en un movimiento coordinado. De pronto, en este escrito que ha traído muchas reacciones de Enrique Capriles, exgobernador del Estado Miranda, voy a citar la parte del texto. Es un documento largo que escribe Enrique, pero la parte del texto que a muchos les causó ruido, ¿no?, y que ha sido motivo de polémica. Algunos grupos hoy actúan como si soñaran con el fracaso de la Asamblea Nacional, pidiéndole que asuma el gobierno sin tener el poder físico para hacerlo. El verdadero rol del Parlamento es generar soluciones materializables para el cambio político en el país. ¿Qué opinas acerca de esta opinión, valga la redundancia, de Enrique Capriles? Fernando, yo te voy a hablar desde el profundo conocimiento que yo tengo de los venezolanos, de los que conozco en todos los rincones de mi país, y el contacto que tengo con millones de venezolanos que han tenido que irse, pero que están tan cerca de Venezuela y de esta lucha. Si algo yo tengo es confianza en la fuerza moral, en el sacrificio y la entrega que durante 20 años enfrentando este estado criminal hemos dado los venezolanos. Y hoy ha llegado la hora donde, por encima de cualquier cálculo, de cualquier interés, de cualquier riesgo, incluso de la vida misma, es el momento de salvar a Venezuela. Yo sí confío en la fuerza institucional que hay en el Parlamento, la fuerza institucional que hay en la Fuerza Armada Nacional, la fuerza moral y la fuerza física que hay en los venezolanos en un momento donde tenemos conciencia de lo que está en juego, y desde luego en las fuerzas internacionales que se están desplegando en el ámbito diplomático, económico, judicial, policial. Así, juntas sí funcionan. Y esta es la hora del coraje, la hora de llamar a cada diputado, a cada militar, a cada trabajador petrolero, a cada estudiante, a cada ama de casa, que tenemos que, como un solo ciudadano unido, apoyar en este momento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y que todo este proceso, que no es sencillo, yo repito lo que te dije antes, esto no está listo. Obviamente estamos enfrentando un régimen criminal que se defiende a la fuerza y sabemos lo que son capaces de hacer. Pero hoy, como nunca, tenemos claro cuál es el camino y hay que recorrerlo. Y te digo, en este momento, como nunca antes, están dadas las condiciones para provocar una ruptura histórica. No se trata de sacar solamente a Maduro o un partido o incluso un régimen. Es todo un sistema de mafias que vamos a desmontar y vamos a reconstruir una Venezuela con instituciones sólidas, con Estado de Derecho, donde haya la posibilidad de atraer enormes inversiones, atender una catástrofe humanitaria que merita una reacción, una solución inmediata, y desde luego abrirnos al mundo, a las nuevas ideas, al talento para reconstruir este país. Te lo digo, óiganme bien, en Venezuela hay talento, conocimiento, experiencia, ganas para llevar adelante un proceso de transición profundamente complejo, delicado, que va a requerir un enorme apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional, pero vamos a convertir nuestro país en esa gran esperanza, en un gran milagro de reconstrucción y de reencuentro de todos los venezolanos cuyas familias han sido desgarradas intencionalmente durante estos años. María Corina Machado, con el 233, y ya para cerrar así rapidito,
con el 233, digo, porque María Corina lo pedía antes de que se dieran estas cosas. ¿Cómo te fue con Juan Guaidó cuando hablaste con él? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cuál fue el punto más sensible que tocar? Fue muy bien. En un momento en el cual los ciudadanos nos vemos a los ojos, nos reconocemos, entendemos la magnitud de la responsabilidad histórica que tenemos, millones de venezolanos incluso que no han nacido, su vida va a depender de que hagamos las cosas bien en estas horas. Yo confío en que Juan Guaidó va a cumplir esta responsabilidad histórica y lo que le dije, te lo repito, no estás solo. Cualquier amenaza que enfrentes me tendrás a tu lado y tendrás a millones de venezolanos respaldando esta ruta que es la correcta. Esta es la hora del coraje, la hora de la verdad. Hemos luchado durante muchos años para que este momento llegue. Y óyeme, Fernando, lo vamos a lograr y nos vamos a reencontrar y tú vas a venir aquí a Venezuela a reportarle al mundo entero lo que es esa alegría desbordante de una Venezuela que se ha liberado y que habrá aprendido profundísimas lecciones para que nunca, jamás vuelva a instalarse una tiranía en suelo venezolano. Muchas ganas que tengo de ir a Venezuela, muchísimas ganas. Por el momento no puedo entrar, pero muchas ganas que tengo, muchísimas ganas que tengo de ir a Venezuela. María Corina, mil gracias. Buenas noches, sé que estás con agenda apretada, pero te agradezco que hayas abierto este espacio para nosotros. Gracias, aquí como siempre. Gracias, María Corina Machado. Desde Caracas voy a regresar para seguir hablando de este tema. El tema de Donald Trump es muy importante, ¿no? El reconocer, imagínese usted que Donald Trump reconozca a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué pasaría, no? Pero también las sanciones que pudieran aplicar ya van enfocadas concretamente al tema petrolero.